es Bárbara García y voy a hablar sobre la meteorización. La meteorización es el resultado de la disgregación o la descomposición de las piedras y minerales que se encuentran por encima o en las cercanías de la superficie de la Tierra. Esto ocurre tras su contacto con la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera o determinados agentes biológicos. Esa alteración los lleva a incrementar su volumen, bajar su consistencia, reducir el tamaño de sus partículas o formar otros minerales. La meteorización representa un proceso exógeno que tiene una gran relevancia en el análisis de las formas de relieve. También favorece la distinción de los diferentes tipos de suelo, así como el entendimiento de sus compuestos y nutrientes. Ocurre a una temperatura de 100 grados Celsius y a una presión máxima de 1 cabal. Entre los agentes que condicionan la meteorización destacan el clima, la duración de los procesos vinculados y las características de la piedra. Esto incluye su color, fisura, proporción y minerales, entre otros. Gracias. Mi nombre es Hermes Santamaría, estudiante de la Universidad de Oriente. Vengo a hablarles sobre la meteorización física. La meteorización física produce la ruptura de la roca sin que cambie su composición química o mineralógica. La roca se va fracturando y los pequeños fragmentos que se generan pueden ser erosionados y transportados posteriormente. Algunos tipos de meteorización física son el descompresión, que viene siendo que la roca se expande y agrietan ya que se han formado con grandes presiones a mucha profundidad. Y si llegan a la superficie, al haber menos presión, se dilatan formando grietas que forman losas horizontales. Termoclastia. Si la diferencia de temperatura entre el día y la noche son muy grandes, la roca se dilata y contrae continuamente. Como no todos los minerales que la forman se dilatan del mismo modo, la roca acaba por disgregarse, como por ejemplo el desierto. Gracias. Continuando con el siglo de posición, mi nombre es José Carvajal y voy a estar hablando sobre la meteorización física. Helifracción. Cuando el agua se congela, se expande y aumenta su volumen. Es así que cuando el agua se congela en la grieta de la roca, al aumentar su volumen crea una presión, tal que rompe la roca a través del espacio vacío, de clases o juntos de la roca, y crea partículas más pequeñas. Científicos explican que el agua una vez congelada incrementa su volumen un 9%. Otra meteorización física es la alocastilla. En esta ocasión es la sal la que ejerce la presión. En ambientes áridos, la sal disuelta en el agua subterránea precipita y crece como cristales en los poros de la roca. Igualmente, ese crecimiento en aquellos lugares incrementa una presión sobre la roca y hace que se rompan en fragmentos más pequeños. Este mismo fenómeno ocurre a lo largo de la costa, donde el rocío de la sal se filtra en la roca y luego se seca cristalizándose y haciendo que los macizos rocosos se rompan a través de la fractura. Otra meteorización física es la biológica. Algunos seres vivos, como los árboles, a través de las raíces pueden fragmentar físicamente la roca, y los animales excavadores, que también hacen su madriguera desnudando la roca. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Betancourt y les voy a hablar sobre la meteorización química. La meteorización química produce una transformación química de la roca provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que está implicado en la oxidación. Se produce al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. Se forman nuevos minerales con elementos en uno o más estados oxidados. La disolución. Es muy importante en minerales solubles como cloruros, nitratos, en rocas calcáreas y en el modelado kárstico. La carbonatación. Se produce al combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico, el cual se combina con ciertos minerales como el carbonato de calcio, que se transforma en bicarbonato. El primero es insoluble al agua, pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por ella.
Es un proceso muy importante y perjudicial para los suelos, especialmente en el riego por goteo. Gracias por su atención. Mi nombre es Alan Tafur y voy a hablar sobre la meteorización química. La meteorización por hidratación. En esta reacción, el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales, aumentando su volumen, como sucede con el yeso o el sulfato de calcio hidratado. En este proceso es fácil de ver, por ejemplo, mezclando la anhidrita con agua, lo que produce una reacción exotérmica, que significa que desprende calor, esta al transformarse en yeso, que es el sulfato de calcio hidratado. Meteorización por hidrólisis. Es la rotura de la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de H+ o OH- de agua, fundamentalmente en la meteorización del feldespato, que se transforma en arcilla y de granito, que puede llegar a la kaolinización, que es la transformación de arcilla especialmente en kaolín. Meteorización bioquímica. La acción de los ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en el suelo o por la acción física-química de los propios materiales vegetales vivos. La lateralización. Meteorización por laterización. Es un proceso de meteorización química generalizada, profunda, en la que el sílice y las bases son extraídas por lixiviación, que es el lavado de las rocas madre, en lo que se produce unas concreciones de hierro y aluminio. Estos son depositados en depósitos residuales de color rojo asociados a los relieves de la superficie plana. En realidad, el proceso no se circunscribe solo a la formación de los suelos latosoles, sino que en un auténtico proceso morfogenético. Bien, a continuación yo voy a abarcar lo que viene siendo la meteorización referente a la producción o generación de suelos. Bien, antes de decir cómo se relaciona la meteorización, la acción de la meteorización en esta producción de suelo, por así decirlo, vamos a definir qué es un suelo. Un suelo es una capa delgada que se genera lentamente a través de los siglos, enfocada o bien influenciada por lo que viene siendo la degradación de las rocas. La degradación de las rocas se realiza o está constituida por tres factores, que viene siendo la temperatura, viene siendo también el agua y el viento. A través de la degradación de este tipo de cualquier roca, por así decirlo, de este tipo de elementos, el suelo va a poseer componentes como los minerales, como material inorgánico, como material orgánico. Esto va a dar a luz a que el suelo posea características más visibles que otras de materia inorgánica, soluble. Véase que la más palpable a simple vista es la arena y la grava, y las no tan palpables o no tan físicas, por así decirlo, es la arcilla. Eso pudiera abarcar lo que viene siendo un concepto pequeño de lo que es un suelo. Ahora, ¿cómo influye la meteorización referente a la creación de suelos? Bien, entonces la meteorización en la producción de los suelos. En gran parte, la meteorización de las rocas influye a la creación de los suelos o engloba lo que viene siendo la estructura, debido a que el tipo de roca madre que se enfoca para la creación de los suelos es puntual en lo que viene siendo su ubicación, su estructura, y da a entender mucho de lo que se genera, pues, porque dependiendo de la ubicación de las rocas y dependiendo de la estructura que ésta posea, el tipo de suelo va a tener características específicas. Es palpable o es factible ver, por ejemplo, la arena de las playas o lo que viene siendo la formación de tierras de campo o tierras de musgo, tierras que son fértiles, tierras que no son fértiles, debido a la meteorización de las rocas que haya ocurrido en ese lugar y en gran medida el tipo de roca que se haya hecho, el tipo de suelo va a poseer características para la vegetación, va a poseer características que van a ser positivas para lo que viene siendo la fauna, la flora. En cambio, en otros lugares va a poseer menos capacidad para la producción de vegetales, o que se encuentre la vida vegetal en ese lugar. Por eso el lugar y el tipo de roca es muy importante a la hora de conformar la parte de la generación del suelo.
Recordemos que la meteorización es la desintegración de una parte, pues, a través de un proceso de erosión y un proceso de desintegración a través del tiempo, incluyendo varios factores ambientales. Entonces podemos decir que la meteorización influye en la realización, en la originación o en la producción de los suelos debido a esto, debido a que desintegra muchos componentes químicos, minerales, que al formarse a través de los siglos va a desencadenar que haya un tipo de suelo en específico. Buenos días, mi nombre es Diego Méndez y hoy voy a hablar sobre la meteorización biológica u orgánica, la cual consiste en la ruptura de rocas por la actividad de animales y plantas. La construcción de madrigueras y la acción de raíces de los árboles pueden provocar una acción mecánica, mientras que los efectos de la presencia de agua y diversos ácidos orgánicos, así como el aumento del dióxido de carbono, pueden complementar la meteorización alterando la roca. Así pues, los efectos de meteorización biológica combinan los procesos de disgregación y los de alteración. La vegetación desempeña un papel decisivo en los procesos de meteorización química, ya que aportan iones y ácidos de disolución al agua. La descomposición orgánica genera humus más o menos ácido que provoca fenómenos de podsolidación. La podsolidación es un proceso de lixiviación por el cual se van acumulando los elementos ferruginosos, silicatos y alumínicos en el horizonte B de los suelos. La importancia de la podsolidación depende de la cantidad de humus y la presencia de agua en el suelo. Es más eficaz en los climas fríos y húmedos. Forman suelos de tipo podsol, que siempre tienen una capa de humus encima del horizonte A. Lixiviación. La lixiviación es un proceso por el cual los minerales arcillosos son transportados mecánicamente por el agua infiltrada hacia abajo, provocando la descalificación de los horizontes superiores del suelo y de la iluviación de los horizontes inferiores. Forman suelos lixiviados. Gracias por su atención.